Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo capítulo más de MDA Señal 360. Hoy tenemos a tres invitados e invitada muy especial en nuestro museo. Hace poco inauguramos nuestra exposición temporal Todo se mueve. El día de hoy contamos con tres artistas de 11 de los que han recorrido un viaje muy importante en lo que hoy se teje Todo se mueve. Hoy nos acompaña Kinaya Kumir, ella es artista visual, cineasta, docente, gestora cultural e investigadora. También nos acompaña Andrés Felipe Gallo, artista, curador y docente, ambos desde la ciudad de Pereira. Y por supuesto, Freddy Alzate, artista visual, maestro en producción artística, investigador y docente. A los tres bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de MDA Señal 360. Muchas gracias. Gracias. Para introducirnos un poco en ese recorrido que vivieron estos tres artistas, me gustaría que le contemos a la audiencia un poco de esa experiencia que se tejió desde el trabajo colectivo, pero también individual, y que hoy puede ser vista en esta nueva exposición temporal. Bueno, digamos que es un formato de residencia como poco habitual, porque siempre estábamos en movimiento, pero igual siempre estábamos juntos, alrededor como de un grupo de 15 personas fluctuantes, porque no solo estábamos los 9 artistas, pues estábamos acompañados como otro equipo que hacía posible todo. Y en cada comunidad donde pasábamos pues mucho más que 1 o 2 días, teníamos como unos pares de la comunidad que trabajaban pues como en las mismas ideas que nosotros habíamos planteado en los proyectos. Entonces eso lo hizo pues como verdaderamente diferencial. En mi caso, pues no conocía el territorio y fue todo un descubrimiento. Y pues lo que vamos a ver en las salas son un poco pues también las traducciones. En principio, desde el proyecto que planteábamos, pero creo que para todos la experiencia generó rutas distintas, ¿cierto? A partir de las capas que íbamos descubriendo en ese transitar entre poblaciones diferentes, comunidades, como percibir también el río Amazonas y la selva desde aristas muy diversas, ¿cierto? Como desde una geografía social. Un poco para iniciar, siento que las propuestas construyeron narrativas desde la práctica artística, pero en mi caso siento que a veces no hay justicia suficiente para poder transmitirle a un espectador lo que pudimos experimentar, ¿cierto? Desde la sinestesia que implica residir precisamente en un territorio tan especial, tan mágico, y pues ese sería como el punto inicial como nodo de todo lo que podríamos encontrar allí a nivel de relatos, ¿cierto? En ese sentido, me gustaría preguntarles cuáles fueron esas grandes preguntas que como artistas se toparon o llegaron a su mente en la construcción, llegan a ese viaje por el Amazonas. Eran muy personales inicialmente. Si bien hay una línea curatorial desde que se hizo la convocatoria que nos puso aquí, pues tenemos miradas muy diferentes. Mi mirada es particularmente en un sentido material, porque siempre trabajo así, es decir, a mí me interesa el arte desde lo formal, me interesa el arte en términos técnicos y normalmente tengo preguntas por el arte mismo. En ese sentido, yo viajé al Amazonas para preguntarme sobre cómo las comunidades tenían integrado dentro de su sistema de vida, pues digamos como unas formas que normalmente uno denomina como artesanales de convertir materia vegetal en materia prima y que para mí eran completamente desconocidas porque yo trabajaba arte textil hasta hace 3 meses completamente con materiales producidos de manera industrial y nunca había participado en el proceso de creación de la materia con la que hacía arte textil. Esa fue la mirada con la que yo llegué. Claramente hay otras miradas que son mucho más, digamos, como profundas, por la identidad, digamos, también por la palabra diversidad. Entonces nacen otras preguntas. En mi contexto también eso que les hablaba como del material, aparece otra pregunta y es como por la ecología y como este versus arte y ecología, cómo se puede traducir, y yo creo que ese mismo interrogante anterior me lleva a pensar que esa relación de arte-ecología tiene mucho sentido cuando tú usas como material pues la palma que está al lado de tu casa, que en mi caso era la palma de Chambira. Preguntas movilizadoras, también un poco como Kinaya, tengo intereses ya de vieja data sobre el territorio, pero nunca había explorado, digamos, una dimensión selva o río amazónico.
Para mí fue como toda una aventura descubrir precisamente estas nociones desde lo político, lo social, lo cultural, lo histórico, y fue un aprendizaje pues como importante para mi sensibilidad y para mis conocimientos sobre lo que es Latinoamérica pues desde el territorio que revisamos. Esas preguntas se fueron moviendo bastante porque cuando tú viajas en compañía hay como una mirada compartida, ¿cierto? Entonces ya uno se va como contaminando positivamente de la sensibilidad de los compañeros, tres de Brasil, tres de Perú, Santiago y otros que iban con nosotros ya habían estado en el territorio, entonces para mí fue muy relevante pues como esta experiencia acompañada, ¿cierto? No hubo, digamos, co-creación, pero siento que sí es una experiencia sensible colectiva la que se activó desde muchos espacios desde el compartir, desde el conversar, desde encontrarse con el otro, con las comunidades, a veces desconociendo su lengua. Entonces, para mí eso es como lo retador también que tuvo esta experiencia y donde las preguntas fueron girando, ya sin la pretensión inicial del proyecto, porque uno como cuando uno se proyecta precisamente es un poco desde lo abstracto, ¿no? Desde lo que uno intuye que pueden ser las posibilidades que encontraría uno en el territorio, pero ya estando allí uno como que cambia la jerarquía de las cosas, ya puede ser más relevante simplemente el estar que el reflexionar profundamente sobre la dimensión política, cultural o histórica. Para mí perdió mucho sentido eso cuando ya me enfrenté precisamente como a la magia amazónica, ¿no? Entonces no siento que lograse tener unas preguntas así como que las pudiera nombrar, solo siento que pude, como que el territorio me atraviesa, acompañado por otras sensibilidades, que eso también me nutrió bastante, y lo que uno logra traducir a modo cartográfico, digamos, en esta exposición, da cuenta de, pero nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? También esos límites que tiene la práctica artística cuando se habla de traducción. Entonces, pues eso. Como dice aquí Naya, efectivamente hubo como un marco previo que permitió de algún modo generar una sinergia entre los artistas y el proyecto mismo, ¿cierto? Que fue como un proceso de formación previo en el que tuvimos unos diálogos y unos encuentros a través de los cuales empezamos a formular las posibilidades de lo que podría ser el proyecto ya en la residencia, ¿cierto? Esto fue previo a la selección de los artistas que finalmente hicimos parte del viaje y creo que fue como un elemento súper valioso de la estructuración que hicieron los curadores de la exposición y bueno, los creadores como de todo este proyecto. En mi caso, la experiencia de la residencia apareció como una continuación, digamos, lógica de un proyecto que yo venía realizando en el territorio donde vivo, alrededor del río Tatayamba, un proyecto que se llama La Rebelión de las Huacas y que consistió a grandes rasgos en un viaje a través del río por varios días, como acompañando una arquitectura que tenía como un sentido simbólico y que quería de algún modo pretendía una reescritura de los relatos que rodean la historia del río. Entonces, a partir de esto, como las preguntas que me movilizaron en el contexto de Cabomba tenían que ver con la posibilidad de construir o realizar estructuras precarias que sirvieran como ofrendas al río. O sea, como preguntarme qué tipo de materialidades y de organizaciones de esa materialidad podrían agradar el río. Y digamos que ese fue el punto de partida, pues, antes de arrancar a la residencia. Y como dice Freddy, pues, ese punto de partida era como en abstracto. Una vez estando allá, efectivamente, la experiencia fue tan intensa que casi todos nos abandonamos como al estar. Y poco a poco en el compartir con las personas, con los encuentros afortunados bueno, con materiales, pero también con modos de hacer, pues fueron articulándose a las ideas y transformando todo. Entonces, en ese proceso, finalmente terminé como dialogando con doña Robertina, que se dedica al tejido y realiza distintos tipos de artesanías. Y esto no lo tenía como previsto y pensaba que iba a trabajar con materiales encontrados,
finalmente como que empecé ese diálogo de tejido junto a doña Robertina, y de ahí surgió una pregunta que tiene que ver de nuevo con la construcción de espacialidades que sirven como gestos de agradecimiento al rey. En esa mezcla de materiales que nos cuenta un poco Andrés Felipe, me parece importante contarle un poco a las personas que nos escuchan y nos ven qué podemos encontrar en esas obras que plantean desde tres miradas, tres compartires y sentires desde cada una y desde cada uno. ¿Qué temas y qué materiales en específico podemos ver en estas obras y que hoy se reflejan en las salas de Cundinamarca? Para mí fue un poco retador porque trabajo más materiales industriales, remanentes también a veces, como de materiales de segunda mano que ya tienen como una información. Me gustó mucho abandonar un poco las metodologías y como las rutas, digamos, que uno ya tiene establecido y plantear, pues como que todo puede ser, ¿no? ¿Cierto? Entonces me abandoné un poco a una producción controlada y al final siento que lo que produje está más en una línea como de una cartografía de viaje o de experiencia, donde también aparecen gestos de co-creación, así como Felipe, yo dialogué y trabajé con Heidalle, un artista ticuna de Brasil, y fue bonito pues entender sus ritmos de vida, ¿cierto? Entonces, desde la materia, los modos de hacer, también uno empieza a comprender unas filosofías de vida, ¿no? Eso es también lo que te permite ese encuentro con las personas de las comunidades que visitamos. Y pues en la cartografía aparece en mi caso también las palabras, ¿cierto? Porque pues allí entendí que también depende cómo se nombren las cosas, tienen otro sentido. Aparte de que interactuábamos con personas que hablaban o portugués o ticuna, pues hay otras formas de diálogo, ¿no? ¿Cierto? Que permite también el contexto y la naturaleza. Entonces, yo intenté, no sé si lo logré, pero un poco dejar en ese estado natural y como sin pretensión la elaboración, las estructuras, los elementos gráficos que aparecen en mi trabajo, porque sentía que sobraba, ¿cierto? Creo que el paisaje es tan potente allí y las comunidades que lo habitan y sus formas de vida, que uno como que tiene que ser modesto, digamos, desde la práctica artística, porque no hay otra manera, ¿cierto? Si no sería contradecir lo que allí está, una cosa muy basada en lo esencial. Entonces, para mí, como que a veces pensar que olvido respirar en la ciudad, en el agite, en la rutina, se volvió como un pensamiento muy presente. Entonces siento que las materialidades allá son unas, pero también lo que habitó en nuestros pensamientos creo que son otros planos de significación. Yo hago un poco visible eso en mi trabajo porque siento que fue también de las cosas más bonitas que me quedaron, ¿cierto? Como que no todo lo pude llevar a la materia o a la imagen, entonces también en este caso usé la palabra para poder conectar ciertas cosas que me movían. Yo inicié este viaje preguntándome cuál era el origen de un material amazónico endémico de la Amazonía y muy importante para los pueblos amazónicos, que es la chambira. La chambira es una fibra torcida por los pueblos amazónicos con los que tejen principalmente mochilas y anteriormente muchas más hamacas de lo que tejen ahora. Entonces fui como con una claridad y como con una linealidad en la mirada, pues a pesar de que uno se permea, pero en realidad el resultado también es ese. En mi caso, el tema y el material son el mismo, como casi siempre intento que sea. Entonces, hay una serie de tres trípticos que son como una instalación textil en donde solamente está la presencia del material de la chambira en la fibra torcida junto con ellos en Perú, junto con ellos en Colombia, junto con ellos en Brasil, recogida con ellos, procesada con ellos, torcida con ellos, o sea, desde que bajó de la palma hasta que se convirtió en esto. En estos muros de contención, que son tres trípticos, está esto, también están las espinas de la chambira, que es una palma súper espinosa, y mi idea era encontrar cómo seguir usando la palma más allá de la fibra que los mismos pueblos amazónicos siempre han usado. Entonces, ir un poco más allá me llevó a usar el bagazo de la misma fibra, que es como algo que no se usa mucho como la fibra, y las espinas.
Y eso me lleva a otro material que es el concreto. Entonces están como en tensión ambos materiales en esta instalación textil y por eso se llama muro de contención, pues como en referencia a las centrales hidroeléctricas, y es la reducción de la Amazonía a materia prima desde ambos sentidos. Y bueno, en realidad todo este viaje para mí fue transformador porque yo trabajando en cine he estado trabajando muchísimo en producción, en investigación y me había alejado pues como de los oficios del audiovisual mismo, y esto me volvió a convertir en videógrafa y no me separaba de la cámara porque inició como una metodología y luego recolectaba información y recolectaba imágenes y también escuchar, así que la pieza que está enfrente de los muros de contención es un video ensayo en donde vamos a poder conocer algunos rostros que torcieron conmigo esa chambira, que recogieron conmigo esa chambira, pero lo más importante es como el lenguaje audiovisual que está a dos planos. Uno de los planos es un plano detalle de las manos y las piernas de las mujeres torciendo chambira y un primerísimo primer plano del rostro de ellas, absolutamente como extasiado por contar historias, porque una de las condiciones que a mí me pusieron es vamos a sentarnos a torcer chambira, pero antes de eso tienes que escuchar estas historias. Y eran historias de mitología ticuna, y luego son un montón de horas en donde conversamos y torcemos y es una repetición y realmente el video está reducido solamente a esa acción. Yo quisiera comentar como algo sobre Freddy y Quinaya que me pareció como muy hermoso poder compartir con ellos. Con Freddy era como muy excepcional esto de que como en un punto un deseo por hacer cosas, pero como él dice, como sin estructura, o sea, como muy juguetonamente. Entonces, si me encuentro con alguien que hace pintura, invitarlo a pintar juntos y como que de ahí surjan conversaciones y desencuentros y como aprendizaje sobre el modo en que ellos interpretan el mundo, ¿cierto? Allá en la Amazonía. O si me encuentro con una persona que hace tallas, entonces de una empezar a jugar con las posibilidades de esos materiales y de como esas maneras de construcción. Y Quinaya, que menciona esto de que estuvo como súper pegada a la cámara, realmente fue una cosa que, digamos, la residencia misma como que la obligó a eso, porque empezó a colaborar con todos, entonces a hacerle registro a todas las personas, a acompañarlas en el proceso de diálogo con los distintos artesanos y artistas del Amazonas, o incluso en proyectos, sí, eso, como que se puso al servicio de todos, y entonces digamos que ahí las materialidades y los modos de asumir esas materialidades fueron como muy, muy excepcionales aquí como con mis compañeros. En el caso de mi obra, como les cuento, empecé a trabajar con tejido y el proceso de relacionamiento con los materiales fue muy especial. Digamos, conocimos muchas maneras de manipulación de los materiales, de diálogo con los materiales, y eso lo que, digamos, aperturaba era el conocimiento profundo que tienen los ticuna, los cucamas sobre su territorio y sobre todas las plantas y elementos que hay en él. Entonces la chambira, en mi caso yo trabajé con otras fibras, con Yaret, también pudimos ver la yanchama, el proceso de extracción de la yanchama que es tan impresionante, y la guaruma. Entonces, como que hubo como un aprendizaje muy profundo sobre estos procesos artesanales, pero también sobre, digamos, la relación profunda que tienen las personas con su territorio y el conocimiento profundo de ese territorio, ¿cierto? Y otra cosa que me parece muy especial con respecto a los materiales y sobre los diálogos que pudimos instalar es que en mi caso con el tejido, por ejemplo, Quinaya pudo charlar un montón con las personas con las que estuvo trabajando. Doña Robertina casi no habla español y tiene una personalidad mucho más, digamos, silenciosa. Y todo el proceso de intercambio entonces se dio en ese silencio y se dio un poco en esa imitación como de los movimientos, las cadencias y pues de cómo el sentido se va constituyendo a partir realmente como de una coreografía. Creo que sin duda alguna es un trabajo colectivo que se construyó desde la individualidad, pero apuesta también por seguir impulsando esas iniciativas con las comunidades. Para ir cerrando este espacio, me gustaría preguntar también cuál es esa invitación también que les podemos hacer a las personas que ven hoy estas obras. Bueno, yo creo que en general en los últimos años ha habido
constante en ciertas exposiciones como esta, ¿cierto? Con una mirada a lo primigenio, ¿cierto? Volver a pensarnos en naturaleza, comprendernos también desde los orígenes cercanos, no solo los occidentales, sino los que están, digamos, establecidos por las comunidades indígenas y los saberes ancestrales, ¿cierto? Hay muchas formas de romper los imaginarios. Una de las primeras invitaciones que nos hicieron en los seminarios previos a esta residencia era pensarse la Amazonía como un centro global, porque dentro de nuestras formas cotidianas de hablar está esta expresión que usé muchas veces, desafortunadamente, desde todos estos lugares que visitamos, y es: estoy en medio de la nada, con risas, pero no estaba en medio de la nada, estaba en un lugar perfectamente conectado por antenas Starlink. La línea curatorial de esto era muy concreta y muy precisa, y es: no vamos a hacer extractivismo, no vamos a replicar formas coloniales, que seguramente las hacemos. Sí, yo creo que ahí lo que menciona Quinalla es como súper valioso con respecto a prejuicios y como esta mirada idealizada que uno tiene de ciertos lugares y una mirada exotizada también. Justo como en los procesos de lectura, de investigación alrededor de la residencia, me encontré con una información que tiene que ver con hallazgos actuales sobre poblamientos muy antiguos en la Amazonía y muy complejos, como digamos modos de urbanización supremamente complejos, supremamente extendidos, pero perfectamente armonizados con el territorio. Entonces esta idea de estar como en un entorno natural, prístino, puro, es una idea como que ha sido, digamos, utilizada precisamente para colonizar ese espacio y desconocer como las personas que han sido, que han habitado ancestralmente esos territorios. Creo que eso fue como una gran reflexión en el transcurso de la residencia, porque incluso nosotros como movilizados por las mejores intenciones, como con unos procesos previos alrededor de la Amazonía, pues cargábamos el lastre de esa mirada colonizadora. Y bueno, esos choques y esos desencuentros y a veces también como esas sacudidas de la experiencia misma fueron como muy significativas para un poco tener ahora unas perspectivas un poco más renovadas. Reflexiones como esta y como otras sin duda nos dejarán en estas obras que veremos en Todo se mueve, una exposición temporal que nos acompaña en nuestra sala Cundinamarca Sur. Invitados e invitadas a todas las personas que deseen visitar esta muestra, y de la mano de los artistas me gustaría también extender este mensaje a que puedan conocer estas obras. La exposición va a estar abierta durante 2 meses, pero hay que decir algo muy particular, y es que lo que podamos ver acá en términos objetuales no es ni siquiera la mitad de lo que nosotros vivimos estando en residencia. Entonces, la invitación es a que visiten la exposición, pero estén en relación con los textos, con las fotos de procesos, porque mis compañeros que hicieron muchas acciones en sitio, probablemente los lenguajes no les van a rendir honor, los lenguajes fotográficos o de video, para poder dejar testimonio de todo lo que ocurrió. Entonces, ojalá sean muy juiciosos visitando la expo, leyendo los textos, oyendo a la mayor cantidad de información extra que se pueda tener sobre eso. Bueno, es así como llegamos al cierre de otro capítulo de MDA Señal 360. A Quinalla, Andrés Felipe y por supuesto a Freddy, un gran amigo del museo, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos tenerles en otros espacios en el museo, y a ustedes muchas gracias por oírnos. Recuerden que pueden vernos en Spotify y en YouTube. Hasta pronto.